conseguimos concentrar la luz, y esta luz concentrada pues genera calor y quema el periódico, el papel. Y lo que más importante, lo que más nos llama la atención es que nosotros podemos pasar la mano entre medio y efectivamente pues no nos quemamos. Pues aquí hacemos lo mismo, pero utilizamos otro sistema. Si cambiamos la lupa por un transmisor de ultrasonidos que tiene una forma cóncava para concentrar las ondas ultrasónicas y lo dirigimos hacia un punto donde tenemos el máximo calor, que son 85 grados lo que conseguimos aquí, justo este punto lo ponemos en el nódulo o en el tejido que queremos tratar y ahí tenemos nuestra similitud, la forma de explicarlo. Esta foto que pongo aquí, que la vais a ver luego en varias ocasiones, pues nos viene a decir lo mismo. Veis la concentración en un punto, en el punto focal, que es ahí donde se genera los 85 grados. Estamos hablando pues de un tratamiento por termoablación, destrucción del nódulo por calor. El aparato en realidad, pues sustituimos la lupa por algo un poco más complejo. Aquí vemos lo que es el transductor, vemos lo negro sería la cúpula por donde salen las ondas y lo azul sería una imagen ecográfica que nos permite ver en todo momento lo que estamos haciendo con el paciente. Tenemos por un lado imágenes estáticas y por otro lado imágenes dinámicas, con lo cual nunca dejamos de saber exactamente de qué hacemos con el paciente. Y esta imagen de aquí de la derecha, pues es la posición donde colocamos en contacto directo el aparato con la piel. Contrariamente a la luz que atraviesa, que no necesita los medios sólidos, las ondas sonoras necesitan siempre contacto entre los distintos tejidos. Por eso mismo tenemos que evitar que haya burbujas, tenemos que evitar que haya cualquiera... el contacto tiene que ser entre los tejidos completamente perfecto. Y también al principio agradecía a los pacientes que no estaban, a los pacientes que había tratado con ultrasonidos, pero me vais a permitir dedicar también esta presentación a Pilar, a Lucía, a Cristina, a Yolanda, con sus ecografías y que yo mismo mandé al cirujano. Los mandé a operar para tener el resultado de bocio nodular benigno. Y les confieso que personalmente cada vez me molestaba más mandar al cirujano que le quitara el tiroides sabiendo que sus nódulos eran benignos y dije, ¿esto qué es posible? Esto no es posible. Y busqué otras alternativas de tratamiento. ¿Qué es lo que se está haciendo en otros lugares? Porque seguro que hay alguna alternativa. Y entre muchas de las informaciones que conseguí, entré en dos páginas web clave, la de Terrakion con Ecotherapy y de las de la Fundación de Ultrasonidos, la americana. A partir de aquí encontré un mundo tremendo y que desde luego realmente pues me captó la atención y que gracias a ellos pues estoy explicándoles y estoy en este mundo importantísimo. Si entramos en la página de la Fundación, vemos que existe muchísimas indicaciones, alrededor de 130, y yo buscaba y estuve buscando indicaciones neurológicas, oftalmológicas, oncológicas, dije, bueno, vamos a seguir, y cardiovasculares, y efectivamente vi que también había dentro de los ultrasonidos indicaciones precisamente para los nódulos de tiroides, que era lo que yo buscaba. Con lo cual, es un tratamiento que vemos que ya se hace, es un tratamiento que se hace sobre todo a nivel de miomas uterinos, a nivel de problemas de próstata, problemas de hígado y de mama, y que también dentro de los otros tratamientos vemos que en tiroides existen ya realizados 1.130 tratamiamentos de nódulos tiroideos, con lo cual no dudé un segundo más en unirme a este grupo. Esta diapositiva para mí es fundamental y que reúne el trabajo de 3 años donde se agrupan los pilares o los elementos claves de por qué el tratamiento con HIFU, con ultrasonidos en tiroides. En primer lugar, porque es un tratamiento no invasivo. Y a partir de aquí no creo que nadie dude que el futuro en medicina siempre ha ido de lo invasivo hacia lo mínimamente invasivo y que va a ir hacia lo no invasivo. En las pruebas diagnósticas así es, en las pruebas terapéuticas también.
Yo siempre pongo como comparativo cuando se pasa de la cirugía abierta a la laparoscópica, pues ahora el paso al terreno de tratamiento no invasivo, pues estoy seguro que es un pilar fundamental importantísimo en el tratamiento de los HIFU en tiroides. Es un tratamiento que además se puede repetir. Como veréis, he hecho en muchos de mis pacientes 2 o 3 sesiones de tratamientos y en todas ellas vamos encontrando mejorías. Es un tratamiento que se puede repetir. Toda la bibliografía al respecto viene a asegurar y viene a decir que es un tratamiento seguro y eficaz, que en medicina es lo primero que queremos. Yo lo hubiera puesto, desde luego, hubiera puesto no invasivo y luego seguro y eficaz, en este orden. Y además el último estudio es un metaanálisis realizado en este sentido, donde las conclusiones son que es un tratamiento seguro y es un tratamiento eficaz. Además es un procedimiento ambulatorio, con lo cual el paciente llega, se le trata y se marcha. Es un procedimiento que no pasa entre 2, no pasa de más de 2 horas habitualmente. Esto nos permite que se le incorpore a su actividad laboral, con lo cual es importantísimo. No hay hospitalización. Y, desde luego, es un tratamiento que, como habíamos visto, solo actúa sobre el nódulo. Y aquí tenemos una ventaja súper importante, ya que dejamos indemne y dejamos tranquilo y dejamos sin entorpecer para nada la función del resto del tiroides. Solo actuamos sobre el nódulo y dejamos indemne el resto de la glándula tiroidea. Si tuviéramos un fracaso terapéutico y no hubiéramos conseguido ninguno de los objetivos de reducción del nódulo, de quitar los síntomas que ya iremos viendo, no contraindica la cirugía si tuviera que realizarse. Quiere decir que nunca vamos a poner al paciente en la dicotomía de decir, bueno, o me opero o los ultrasonidos. Si no funcionan los ultrasonidos, el paciente se puede operar y el cirujano no va a tener ningún problema a la hora de la intervención. Eso que se va oyendo y que se dice de que el cirujano en un tratamiento después de los ultrasonidos se encuentra un tiroides más blando, un tiroides que es mucho más difícil la operación, desde luego en todos los que ha habido pacientes míos que ha habido que operar, para nada había esa queja. Desde luego es una alternativa, es una opción terapéutica más a la tiroidectomía y a no obligar al tratamiento, a no obligar al paciente a un tratamiento sustitutivo. Y desde luego reduce, el objetivo del tratamiento es reducir el tamaño de los nódulos, reducir, por supuesto, que siga creciendo y reducir los síntomas del paciente. Esta es una diapositiva clave pues, en el tratamiento. Como veis, son varios aspectos que van desde el aspecto personal y propio hasta el aspecto propio del tiroides, de normalizar su tiroides, e incluso aspectos laborales al no haber hospitalización. Bueno, en España he tratado ya aproximadamente 80 pacientes, sí que he hecho más de 130 tratamientos y empecé esta historia con una máquina situada en Zaragoza hace 2 años y medio. Hace un año inauguramos la unidad en Madrid y ahora acabamos de inaugurar la unidad en Barcelona. El aparato que tenemos es el EcoPulse, que es el único que está capacitado para hacer tratamiento de nódulos tiroideos, donde tiene varias partes. Tiene un brazo que nos permite posicionar en cualquier dirección y acoplar el dispositivo. Esta es la pantalla donde esta es la parte fija que vemos y es aquí donde vemos al paciente en tiempo real lo que está pasando gracias, recordar, al ecógrafo que viene integrado. Es un dispositivo que se puede mover, tiene unas ruedas y se puede mover con completa posibilidad. Este es el cabezal donde va a permitir el movimiento robotizado de la unidad de visualización y tratamiento, que es, como hemos dicho, la parte más importante, y luego tiene un sistema de refrigeración y de acoplamiento que va directamente a la piel del paciente, como hemos visto en la imagen anterior. El tratamiento es muy sencillo y consta de 4 fases. Primero, al paciente lo instalamos, vemos el paciente, hemos dicho que viene de su casa, es un procedimiento ambulatorio, lo colocamos con la cabeza en hiperextensión, ligeramente las rodillas en semiflexión para que esté bien cómodo y ponemos gel de contacto ecográfico siempre, esto es importante, que no haya aire en este sentido.
Con la mano, primero de forma manual, acercamos a través del brazo articulado, acercamos el dispositivo, primero hacia la zona, hacia el nódulo que queremos tratar, y luego ya hacemos el centrado electrónico más milimétrico con muchísima más precisión. Esta es la parte más larga, donde tenemos que ir dibujando, primero en longitudinal a nivel de la piel, y luego tratamos y luego dibujamos lo que va a ser el nódulo. Automáticamente aparece ya una serie de secciones. Luego pasamos a sección sagital, donde tenemos que volver a dibujar la piel, donde tenemos que dibujar los elementos que son de seguridad que nunca vamos a poder tocar, que son la tráquea y la carótida en este sentido. Dibujamos el nódulo y dibujamos el objetivo. Por ejemplo, este nódulo vemos que en sagital tenemos 1, 2, 3, 4 secciones, 3 aproximadamente zonas de tratamiento, pues con entre 12 y 16 impulsos tendríamos suficiente. Aquí tenemos la colocación del láser, no sé si podéis apreciar esta lucecita, este es un láser donde me garantiza seguridad en todo el momento. Este láser detecta el movimiento de manera que la máquina automáticamente se para si el paciente se mueve cuando está dando los ultrasonidos. Y esto es una imagen de la programación, esto es una imagen de lo que vemos en la pantalla, de las zonas que vamos a bombardear o en que se ha dividido el nódulo para bombardear, y esta es una imagen vamos a ver unas cuantas, de lo que pasa cuando nosotros damos el ultrasonido. Y llega el momento del tratamiento, donde vamos dando el impulso, la pausa, otra vez el impulso, y donde la máquina de forma automática pues va quemando, va dando los impulsos, programados impulsos que duran 10 segundos, sometidos de una pausa pues entre 10, 15, entre 10 y 40 segundos. Aquí tenemos un caso real, donde estamos lanzando ahora los ultrasonidos. Vemos cómo se concentran, veis la imagen parecida, ¿vale? La que yo tenía aquí al principio, y vemos la imagen de destrucción típica, donde esta imagen hiperecoica nos da una buena respuesta, donde vamos a tener una buena respuesta. Estas imágenes hiperecoicas las vemos aquí también, esto es zona que hemos tratado, esto es zona que hemos tratado dentro del nódulo, y lo mismo en este sentido, ¿vale? Estos serían indicios o índices de que este tratamiento va a ir muy bien cuando vemos ecográficamente estas zonas hiperecoicas. Centrándonos un poquitín más en mi experiencia personal, dentro de estos 8 pacientes vemos que la mayoría van a ser mujeres, que es lo típico que nos encontramos en patología tiroidea, y de que no hemos encontrado limitación de edad, ya que mi franja de edad va entre los 17 y los 83 años. Evidentemente, el por qué hemos tratado con ultrasonidos una chica de 17 y uno de 83, pues las causas son distintas. Uno más era por una cuestión estética y otro era pues, por una cuestión más paliativa. De estos tratamientos, fijaros qué buenas cifras os presento. El 87,5% reducen los nódulos a más de la mitad del tamaño inicial. En el 8%, porque también tratamos bocios multinodulares, en el 8% reducen de forma heterogénea, o sea, no obtenemos la misma respuesta en un lado que en otro. Solamente el 2,5% han necesitado la tiroidectomía posterior y el 100% de los pacientes mejoran sus síntomas y el 100% de los pacientes están satisfechos con el tratamiento. Con lo cual, yo estoy muy satisfecho y muy contento y muy ilusionado de poderles transmitir estas cifras que, desde luego, son muy buenas. Muy buenas porque además hemos tratado nódulos enormes. No hemos tratado nódulos pequeños ni rótulos medianos, que sería como lo más fácil o lo más sencillo, sino que prácticamente lo que nos ha llegado a la consulta, que ha sido pues estos pacientes que estaban ya al límite de la operación y eran unos nódulos bastante grandes, donde tenían un diámetro máximo pues, que superaba los 30-35 milímetros en este sentido. Entonces nos hemos encontrado con lo peor, y con lo peor y aún así hemos encontrado muy buenos resultados. Estos muy buenos resultados coincidimos todos los autores, todos los que hacemos tratamientos con ultrasonidos, que es la suma de 3 elementos. Y podemos decir que hemos tenido éxito cuando evidentemente el nódulo se reduce a más del 50% de su tamaño inicial, cuando o mejoramos los síntomas del paciente y el paciente se encuentra
muy satisfecho. Aquí vemos un caso clínico donde obtenemos la mitad, una reducción de nódulo superior al tamaño inicial. Esta es la imagen inicial. Luego, y esto es al acabar en el control de los 3 meses, vemos que hay una reducción significativa. Aquí os pongo otro caso clínico también, donde veis qué imágenes tan bonitas. Tenemos un nódulo muy grande, donde va bajando al mes y donde vemos prácticamente cómo tenemos un 80% de reducción respecto al tamaño inicial. No solamente es importante el tamaño, como por ejemplo vemos en esta imagen, sino que también partíamos de un nódulo hipercaptante y con el tratamiento de HIFU no solamente lo reducimos de tamaño, sino que también normalizamos su captación. También es una indicación el HIFU en los nódulos hipercaptantes. Hemos hablado, fijaros estas imágenes qué interesantes, sobre los síntomas del paciente. También que éxito terapéutico es cuando el paciente alivia los síntomas. No os quiero decir esta mujer, pues todos los síntomas locales que tenía. Esto era antes del tratamiento y esto es antes del segundo tratamiento. O sea, yo creo que aunque la foto no sea de muy buena calidad, está clarísimo que hay una disminución enorme y el paciente ya venía a hacer ese tratamiento y me decía, bueno, me lo vengo a hacer, pero para que sea más pequeño y ya para que no se me vea, porque realmente ya no me molesta. Y desde luego, el tercer impacto era la satisfacción del paciente. Y esto también es muy importante, porque aunque a veces no haya reducciones mayores del 50%, el paciente se va muy satisfecho con tal de que le aliviemos los síntomas. Al paciente, el tratamiento con HIFU lo mimamos. Es un paciente VIP, es un paciente que lo mimamos justo antes de empezar a tratar. Entonces, hay 3 fases con el paciente. Primero, justo antes del tratamiento. Yo sigo a rajatabla el punto número 1, que era el de que es un tratamiento no invasivo. Y yo por eso ni siquiera pongo anestesia ni local ni general, sedación en algunos casos. Y mi objetivo antes del tratamiento es que el paciente esté tranquilo y que para nada tenga dolor durante. Por eso ella viene de casa con un relajante, un Orfidal, Tranquimacin, lo que sea, eso ya lo hablamos posteriormente. Ya también viene de casa con un antiinflamatorio y yo le doy un Nolotil bebido. Mientras se va haciendo efecto, pues firmamos el consentimiento informado, le explico en todo momento qué es lo que pasa, no puede haber sorpresas y empezamos el tratamiento ya siguiendo el esquema como bien conocemos. Durante el tratamiento, el paciente no puede mover la cabeza, el paciente no puede hablar, porque recordar que lleva el láser de detección de movimiento, con lo cual no vamos a estar parando la máquina todo el rato. Y nuestro objetivo es que el paciente esté cómodo y que no tenga dolor. Por eso estamos pendientes del lenguaje no verbal. Y según haga un clic o según cómo nos ponemos unas claves determinadas, yo sé si el paciente va bien o no va bien. O sea que la comunicación entre médico y paciente nunca se pierde, sino que es muy importante cuando le damos los impactos. Después de cada impulso, siempre le pregunto sobre el dolor. Si este dolor es irradiado, si este dolor es soportable, si este dolor es a nivel local, profundo. Las características. ¿Por qué? Pues porque me permite adecuar la intensidad del impulso para que sea mejor tolerado, me permite adecuar el tiempo de tratamiento y sobre todo hay que anotar todo en su historia clínica, todas las incidencias, porque esto nos sirve a la hora de hacer un segundo o un tercer tratamiento, hacer que sea muchísimo más dirigido y que sea personalizado en este sentido. Y luego, mientras hacemos unas pausas, le vamos haciendo pruebas de fonación para ver si hay algún problema en este sentido. Les pongo otro ejemplo también. Aquí vemos el impulso, cómo se está cargando. El impulso dura los 10 segundos. Veis pasando aquí el marcador y fijaros la imagen tan preciosa de la confluencia de los rayos en este sentido. ¿Vale? Siempre cuando pasa esto le pregunto por el dolor y el 65% de los impulsos el dolor es soportable. En el 25% es casi insoportable, quiere decir que cuando ya va llegando al octavo, noveno y décimo, pues ya está como bastante doloroso, y en un 10% de los impulsos es insoportable. Esto quiere decir que tenemos que parar el impulso antes de que dure 10 segundos.
Pese a todo, solamente el 10% de los pacientes quiso el segundo tratamiento con sedación. O sea que el dolor es manejable y no debemos de tener miedo porque nosotros tenemos posibilidades y con la práctica vamos aprendiendo para que el dolor lo podamos minimizar. Hemos hablado también de que me he encontrado con nódulos de distintos tamaños. Y lo que sí que os puedo decir es que, lógicamente, cuanto más grande es el nódulo, más sesiones o más tratamientos vamos a tener que hacer. Nódulos hasta 20 milímetros, un único tratamiento en cuanto a reducción del 50% del tamaño es excepcional, lo conseguimos, tenemos un 85% de éxito terapéutico. Nódulos entre 20 y 30 milímetros de diámetro máximo vamos a necesitar 2 sesiones y obtenemos un 78% en reducción de más del 50%, y cuando ya tenemos realmente en lugar de nódulos tenemos coliflores, pues ya necesitamos 3 o 4 sesiones. Lógicamente, en cuanto a reducción no obtenemos tanto éxito, pero indudablemente sí en cuanto a los otros parámetros, satisfacción y síntomas. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Venga, ya sé que esto es un poco durillo, pero bueno, enseguida acabamos ya, porque sobre todo lo que más me interesa es la parte de las preguntas. Esta imagen la puse en un congreso en Barcelona, donde es muy interesante, o a mí me parece muy interesante, y que nos va a permitir elegir entre sedación, elegir entre velocidad en función del tamaño de los nódulos tratados y de la analgesia. Fijaros, si el nódulo es muy grande, como es este caso, el efecto de la analgesia, cuando lo estamos tratando, ya disminuye, porque nosotros la analgesia por vía oral me da entre 30 y 45 minutos para que sea eficaz. Entonces veis que si yo me estoy entreteniendo en un nódulo mucho más grande que me está durando tratar 40-50 minutos, ¿cómo va a ser muchísimo más doloroso? Por eso mismo, si el nódulo es muy grande, ya podemos recomendar la sedación en el segundo tratamiento, porque la analgesia por vía oral va a ser insuficiente para que podamos completar el tratamiento, por ejemplo, de 40 o 50 impactos. Bueno, ya hemos acabado con estos 40 o 50 impactos y al paciente actuamos post-tratamiento. Primero verificamos cómo está, ¿vale? No lo levantamos inmediatamente, sino que vamos quitándole el aparato, preguntamos cómo está, vamos haciendo una incorporación progresiva a la posición de sentado. ¿Por qué? Pues porque el paciente ha estado en hiperextensión, el paciente ha estado en el cuello con una zona que más o menos le apretaba y sabéis que se puede activar el globus carotídeo, sabéis que, bueno, pues el paciente hay que mimarlo hasta en esta última fase y sobre todo en esta última fase. Y nuestro objetivo es sobre todo el control de los efectos secundarios y de las complicaciones que pueden aparecer en este sentido. Siempre cuando al paciente ya lo levantamos y lo incorporamos y lo ponemos a nuestro lado, le hacemos pruebas de fonación y de devolución para estar todos de acuerdo en que no ha habido ningún problema de cuerdas vocales ni de esófago, y le entregamos una hoja de instrucciones donde le decimos lo que tiene que comer ese día, lo que tiene que descansar y cómo vamos a controlar la inflamación y el dolor en los siguientes 4 o 5 días de forma pautada. Le obligamos a que nos avise ante cualquier duda o síntoma que él desconozca, ¿vale? Y ya le damos la cita para la próxima revisión con su volante de análisis y con su ecografía. Hemos hablado de efectos secundarios que tenemos que minimizar al máximo y que no aparecen en todos los pacientes y que dependen de la cantidad, del número de impulsos que hemos dado, de la potencia, por supuesto, que hemos dado en cada impulso, del calor local que hemos generado y, evidentemente, de las características del paciente. Se dividen estos efectos secundarios en temporales, que duran menos de una semana, y los que ya duran más de 3 meses como, bueno, no crónicos porque se suele solucionar, pero que ya llaman más atención. Y los he puesto por orden de aparición en mi experiencia. Es muy habitual que el paciente tenga una zona de enrojecimiento, primero por el frío local que le hemos aplicado y por el contacto, que tenga cierta molestia, que tenga dolor en la zona de tratamiento, menos dificultad en la deglución, y yo desde luego no he tenido ningún hematoma ni ningún edema de tejido subcutáneo ni nada de nada.
Y sí que he tenido molestias mal definidas en el área tratada, a veces con sensación de acolchamiento, disfonía, hiperpigmentación y un síndrome de Horner, que ayer hablé con una paciente y está completamente solucionado. Tenemos un tratamiento fenomenal, tenemos una técnica impresionante, tenemos unos pacientes que lo dan todo porque les ayudemos. ¿En qué consiste las claves del éxito terapéutico? Consiste en 4 pilares. Consiste en seleccionar bien los pacientes. Está clarísimo que la selección de los pacientes aumenta el porcentaje de éxito. Tenemos que saber y somos conscientes que no todos los nódulos van a poder tratarse con ultrasonidos. Tenemos un elemento que es también fundamental, que es la simulación. La simulación del tratamiento es una ventaja frente a otro tipo de tratamientos. No podemos hacer simulación frente al tratamiento quirúrgico. No podemos hacer una simulación frente a una radiofrecuencia. Esto nos da una ventaja. Para saber exactamente con una simulación si podemos tratar el 100% del nódulo, si hay zonas de exclusión, si el paciente va a estar cómodo, si vamos a poder hacerlo realmente, si vamos a tener éxito o no. La simulación es fundamental. No hay que hacerla siempre, porque hay casos que están clarísimos. Solamente hay que hacerla en caso de duda. La planificación. Planificación y hablar directamente de cara a cara, con completa confianza, con completa relación médico-paciente. Planificar el tratamiento quiere decirle, mire usted tiene un nódulo que mide 37 milímetros de diámetro, voy a necesitar como mínimo 2 sesiones y hasta dentro de un año no lo vamos a dar por curado. Estése tranquilo, lleva su tiempo y al paciente lo que no le gusta es decir, pues vamos a hacer un tratamiento más, vamos a hacer al paciente hay que explicarle las cosas y hay que planificar con él lo que le va a pasar. Y desde luego, para que sea un tratamiento seguro y eficaz, tenemos que seguir el protocolo de seguridad, que esto es como un avión, casi perdemos más tiempo en el check-in que en lo que luego consiste el tratamiento, pero hay que hacerlo. Seguimiento de tratamiento es clave para seguir. Ya acabo, porque estas son las perspectivas del presente y qué es lo que me espera y qué es lo que yo quiero que nos espere en el futuro. Pues en el futuro está clarísimo que las técnicas no invasivas van a consolidarse. Yo es así como yo lo veo. Y desde luego me gustaría, y pongo todo mi interés y toda mi ilusión y estoy a vuestra disposición para crear grupos de trabajo en HIFU. Grupos de trabajo porque no queda más remedio que trabajar en equipo. No queda más remedio que cada uno vaya haciendo pacientes, no queda más remedio que cada uno ponga su experiencia, que creemos protocolos comunes, con lo cual el futuro muy próximo lo veo ya creando estos grupos de trabajo. Y en cuanto a estudios que se están haciendo, el 1 y el 2 están en camino ya, estudios en tiroiditis autoinmune y enfermedad de Basedov, que se basan sobre todo, es un estudio interesantísimo, en que se basa en que al reducir la masa tiroidea que genera anticuerpos vamos a ir reduciendo la autoinmunidad. Estudios de prevención sobre nódulos pequeños para evitar su crecimiento. Esto es una de las cosas que para mí es evidente y que para mí, hoy por hoy, dejar crecer un nódulo benigno hasta tal punto que ya no nos quede más remedio que operarlo porque se ha hecho demasiado grande, para mí desde luego es un fracaso, con lo cual voy a empezar a hacer estudios sobre nódulos pequeños, a ver qué evolución llevan y a ver si evitamos este crecimiento y a ver cómo vamos respondiendo. Hemos hablado de que son nódulos benignos, grado 0, 1 y grados 1 y 2, que no es un tratamiento indicado para los grados, para los nódulos malignos, grados 4 y 5. Pero ¿qué pasa con los Bethesda 3? Los Bethesda 3 vamos a hacer estudios en ellos porque es esta zona indeterminada donde hoy por hoy se recomienda operar por un lado, luego los americanos dicen que no hay que operar tanto. Bueno, tenemos a nuestra disposición nuestros estudios BRAF y estudios EKIDS, estudios de mutación genética que nos dicen si este clasificado en 3 se parece más a un 2 que a un 4, con lo cual nos va a ayudar nuestra decisión terapéutica y, por supuesto, superado el punto 1, 2 y 3 y 4,
pues no nos va a quedar más remedio que ir a hacer protocolos de aproximación en cáncer de tiroides. Tenemos un vídeo final también que para mí me hubiera gustado ponerlo. No sé si es posible ponerlo o no, vamos muy mal de tiempo. Si se puede poner, se pone, y si no, pues adelante. Gracias por la atención. Ellos están satisfechos, espero que ustedes también, y espero que veamos muchos más pacientes satisfechos, pacientes que hayáis tratado vosotros, junto conmigo y junto con un gran equipo de profesionales, que es lo que va a salir de todas estas reuniones. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Pedro Pablo. Yo creo que podríamos abrir el turno de preguntas para todos aquellos doctores que lo deseen, pues que puedan compartir contigo sus inquietudes o sus comentarios sobre la presentación. Así que, bueno, cualquiera de las personas que están ahora mismo dentro del webinar que deseen hacer algún comentario, solo tienen que quitar el mute del micro y pueden preguntar. Bueno, rompo el hielo, Pedro Pablo. Primero, felicitarte. Como no podía ser de otra manera, fantástica presentación. Hoy, pero me he enrollado mucho. Yo lo tenía calculado para 20 minutos, pero me vengo arriba y esto no puede ser, ¿eh? En las próximas hay que quitar media docena de diapositivas hay que quitar. Yo creo que ha sido conciso, ¿eh? Y la verdad es que me han surgido algunas dudas por no tener experiencia en la... A mí dos preguntas muy rápidas. Una sobre el dolor. Es cierto que de entrada decimos que es una intervención no dolorosa porque la gran mayoría pues, no precisan de más anestesia que un nolotil y un tranquimacin, como bien has dicho, ¿no? Sin embargo, 25% más un 10% de insoportables, un 35%, no es la mayoría, lógicamente, pero no es una proporción despreciable. Entonces, me ha parecido entender que el tamaño es un tema importantísimo porque a mayor tamaño, mayor intensidad necesitas y mayor tiempo de intervención, ¿verdad? Entonces, ¿quién decide realmente la intensidad de aplicación y el tiempo de aplicación? ¿Lo decide la máquina mediante un algoritmo? ¿Es una decisión tuya basada en expertise? Creo que es un tema clave, no solo en el éxito, sino en la minimización del dolor. Sí, bueno, ahí estás metiendo tres temas fundamentales. Estás metiendo tamaño de nódulo, sensibilidad del paciente al dolor, porque el del dolor, yo he tenido pacientes que creía, pues levantadores de pesas, que creía que no les iba a doler nada y nada más les has puesto el aparato encima ya se están quejando y sin ni siquiera haberles puesto ya el tema. Y luego la propia máquina. Es verdad que cuando tú haces ya el dibujo del nódulo y aparecen ya las secciones y aparece todas las zonas, pues 40, 50 impactos, ya la máquina te pone una limitación en cuanto a la potencia que dar. Y esta limitación viene dada por la profundidad y sobre todo por el número de impactos que vamos a dar, pero fundamentalmente es por la profundidad. Entonces, aun sabiendo que el nódulo es muy grande, por ejemplo, un paciente que tiene ya un nódulo que yo ya sé de entrada que le voy a dar 2 o 3 sesiones. Siempre le propongo la primera sin sedación, con la analgesia y el relajante. Porque, bueno, porque testeo, porque yo ya sé que de entrada la siguiente le voy a hacer una segunda, una tercera y que se necesita y que si le ha dolido mucho, pues directamente la segunda y la tercera irán con sedación. Aunque la máquina me dé las coordenadas, yo si al paciente le duele mucho puedo bajar intensidad. O sea, la máquina hace su programación. Lo que sí que es segura la máquina en que yo, si me dice 45 vatios, no le puedo poner 50. O sea, y la máquina me dice el máximo. Pero sí le puedo poner 35 si le duele mucho. Y luego es muy curioso porque me he dado cuenta que no todas las zonas del nódulo duelen igual. Las periféricas suelen doler más porque están sobre todo más cerca de lo que es la fibra que envuelve al tiroides y lo que es el tejido nervioso. Entonces, esas suelen ser más dolorosas. Yo ya cuando prácticamente voy modificando la intensidad, cuando me voy hacia zona periférica, pues voy bajando 40, 35 y siempre le pregunto al paciente,
Entonces le digo, vale, ¿cómo vamos? ¿Te ha dolido? ¿Has soportado? Dice, jo, esta duele mucho. Pues yo ya sé que hay zonas donde, porque normalmente hacemos una pasada, le dejamos descansar y volvemos a hacer otra pasada. Quiero decir, el tratamiento en ese sentido, yo voy anotando todo para que sea lo más cómodo posible para él. Entonces, por un lado, respondiendo, intento sistemáticamente, la máquina establece un planning inicial, no puedo sobrepasar el máximo, sí puedo yo, si el paciente se queja mucho, ir bajando y en función de cómo vaya, bueno, pues en función de cómo ha ido la primera, le digo, ¿qué aguantas una segunda sin sedación o vamos a la sedación? Pues lo que el paciente me diga. Y sí que es verdad que la diapositiva esta de los nódulos grandes, cuando vas haciendo más tratamientos tienes más pericia y eres más rápido. Yo ya sé que si un tratamiento, si un nódulo es grande y voy a necesitar 50 impulsos, no pierdo el tiempo, sobre todo si el paciente está con analgesia por vía oral. Voy rápido todo lo que puedo, porque sé que cuando ya vaya por los 35 o 40 minutos, este mismo impacto que le doy a 40 vatios le va a doler más. Y doler quiere decir moverse, y moverse quiere decir mala impresión. Y si se mueve hay que parar. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente, perfectamente. Vale. La pericia que los demás pregunten, luego sigo yo, si quieres. Venga. Hola, Pedro Pablo, no sé si me escuchas. Perfectamente. La verdad es que el tema es súper interesante y motivo de gran curiosidad, ¿no? La verdad que tengo muchas preguntas. No voy a agobiarte con todas porque hay muchas que son técnicas y otras son clínicas. Pero una de las cosas que ha salido ya lo ha insinuado Guillermo. La planificación, por ejemplo, cuando haces el tratamiento de la energía que le das, puedes modificarla, no digo a la alza, sino que puedes decir, o la máquina te permite elegir distintos tipos de energía para distintas zonas del nódulo, o tienes que replanificar eso si lo quieres conseguir así. Vale, si quieres, en la matriz que se genera, ¿tú puedes elegir la energía de cada punto de cada zona? Yo puedo bajar, sí. Yo siempre tengo el control de la máquina. Es un tratamiento automatizado donde la máquina va diciéndome la zona que va a tratar. Pero yo puedo siempre parar la máquina antes de los 10 segundos y yo puedo bajar la potencia siempre que quiera, no subirla. Pero lo haces a demanda del paciente, del dolor, del síntoma, no en la planificación previa. Sobre todo a demanda del paciente. Y esto lo hago así porque cuando hice pacientes con sedación, a sedación el paciente no te dice si le duele o no, con lo cual tú intentas ir a la máxima potencia. Había muchos más efectos secundarios posteriores y mayor inflamación y mayor, bueno, que cuando lo haces adaptando al paciente la potencia más o menos en cada... Pero es muy rápido, quiero decir, entre un impacto que dura 10 segundos y el siguiente impacto hay entre 12 y 30 segundos. Esos son tiempos suficientes como para bajar el clic de la máquina y decir, vale, pues te pongo 35 y ya está, en lugar de 40. Quiero decir, es bastante rápido. No enlentece más el hecho de ir cambiando la potencia. Y sí que al paciente le da más seguridad, o al revés. Cuando, por ejemplo, le estoy dando a un paciente 40 vatios y lo va tolerando muy bien y la máquina me deja ir a 45, le digo, oye, voy a subir potencia y me dices. Entonces le digo, venga, a 45, a ver cómo va. Que me aguantas a 45, sigo a 45. Que es mucho, pues voy bajando. Bueno, la máquina admite fusión con otras imágenes para el hecho de, por ejemplo, de encontrar algunas estructuras nerviosas que a veces no se ven bien o algunas vasculares. ¿Te admite fusión o trabajas con la imagen que te proporciona el equipo? Sí, solamente con la que me proporciona el equipo. Ahí tengo yo que pensar muy bien en tráquea, muy bien en carótida, por supuesto toda la zona de los nervios laríngeos y pensar siempre en la parte posterior del cono. O sea, yo suelo ser bastante conservador, o sea, no arriesgo. Cuando estoy en zona conflictiva o zona que podría ser conflictiva, o bien no trato esa zona o bien bajo potencia sistemáticamente. Pero no puedo fusionar imágenes. Vale. ¿Nunca utilizas anestesia pericapsular en los nódulos grandes, que ya de entrada son los que más problemáticos son a la hora de la analgesia y del dolor? No. No, porque si es no invasivo, es no invasivo. Nada.
Antes ya lo has pinchado para descartar malignidad. Bueno, aunque solo sea una pequeña dosis o algo así. En este sentido, a ver, hay gente que lo hace, pero con otra intención. Cuando hay nódulos muy cerca del istmo, por alejar la piel de lo que es el nódulo, sí que se suele introducir algún elemento. Yo no lo suelo hacer porque ahí también los estudios son un poco contradictorios, porque tienes que ser muy rápido. Tú puedes introducir albúmina, pero enseguida se te diluye, o puedes introducir algún suero denso, pero enseguida, o sueles introducir anestesia local, pero bueno, también va a pasar lo mismo. Y yo, como lo que me convence es el no invasivo, pues ni siquiera pincho. Bueno, y por último, en los que al final has operado, ¿qué comentario te hace el patólogo acerca de cuando analiza la pieza? Nada, que ha visto zonas el informe patológico. Ahí deberíamos de tener una reunión también con los patólogos, porque dicen que es un bocio completamente nodular, benigno. Sí que demuestran y sí que dicen que hay zonas necróticas que, bueno, como no las saben explicar muy bien, no las dicen. ¿No has tenido ninguna malignidad? No esperada. ¿Ninguna malignidad no esperada? No. Los dos que yo he tenido que operar, que han sido uno porque el síntoma persistía, que era la tos, y otro porque una zona que no pudo tratar, que era endotorácico, siguió creciendo hacia endotorácico, con lo cual no me quedó más remedio que tratar. Y el cirujano operó y eran completamente benignos en ambos casos. Bueno, muchas gracias. Tengo la verdad que un montón de preguntas, pero hay mucha gente aquí también que querrá hacerlas. Gracias. Venga, gracias. Bueno, ¿alguien más que desee hacer alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar un par de cosas. Agradecer primero la invitación al webinar y nada, que me ha encantado lo que habéis dicho. Las características del nódulo son importantes. He visto que casi todos los que usted ha manejado son de características sólidos o casi sólidos. Utilizan quísticos, espongiformes. Se hace PAZ también y en cada sesión, ¿qué tiempo pasa entre una y otra? Preguntas súper interesantes. Tengo más, pero como el compañero... Pero yo me alegro un montón, y no es por decirlo como siempre dice, me alegro que me pregunte esto, porque, bueno, empezamos por los nódulos. La característica del nódulo. El nódulo, cuanto más sólido es, mejor para los ultrasonidos. De manera que si el 50% es quístico, no funciona aspiración previa al tratamiento. Con lo cual quitamos la parte líquida, lo convertimos en sólido, pero en el mismo acto. Hemos hecho el protocolo. Yo creía que, a ver, yo he ido haciendo varias pruebas. Empecé quitando el líquido una semana antes, no servía para nada porque se había vuelto a reproducir, como bien sabéis. Intenté 2 días antes del tratamiento y sí que es bastante eficaz. Y según con qué pacientes, pues lo mismo, si yo tengo un buen pinchador a mi lado, pues hacemos la extracción del líquido, convertimos este nódulo mixto en nódulo completamente sólido y lo abordamos. Con lo cual, de entrada, la indicación principal sería el nódulo sólido y si es quístico, se quita el líquido. He tratado pacientes frente a la enolización donde era quiste puro. Y entonces lo he tratado, primero hemos intentado hacer una evacuación del quiste completa y como no se ha podido hacer del todo, lo que yo hacía era, digamos, quemar toda la periferia de lo que es el nódulo. Funcionan bien, pero es bastante latoso y suele reproducirse, con lo cual la indicación para el quiste puro yo no la daría. Para el mixto, pues sí, el espongiforme, siempre y cuando
podamos apreciar que el 50% de la proporción del nódulo es sólido, pues podemos ir a por él perfectísimamente. Respecto a la punción, todos son benignos y todos tenemos la doble punción previa, grado 2 o grado 1 previa. Si no, eso dentro del protocolo, perdonar que no lo haya dicho, pero solo se tratan nódulos benignos, grado 2. Los que son de grado 3, los indeterminados, bueno, pues en ocasiones hacemos el BRAF y ahora estamos buscando un kit que ya lo tenemos localizado de determinación de mutaciones para ver si es más 2 o 4 y a partir de ahí, junto con el paciente, decidiremos. Y el tema de cuándo repetir una segunda sesión, pues es un tema también intrigante, porque hasta ahora normalmente hacía la segunda sesión cuando el efecto de la primera ya se había acabado. Por ejemplo, yo hago un tratamiento el día 1 de junio, por poner fechas. Al paciente le hago una ecografía de control a las 6 semanas. En esas 6 semanas me puedo encontrar o bien una reacción inflamatoria que está descrita, yo no me la he encontrado nunca, pero está descrita, o bien ya una pequeña reducción o una mayor reducción, depende. Y entonces le cito para dentro de 4 semanas. En esa segunda ecografía puede ocurrir que el nódulo haya bajado de tamaño, con lo cual todavía no le doy otra segunda sesión, o que el nódulo, si había bajado de 28 a 25, sigue en 25. Entonces, cuando el efecto del primer tratamiento, digamos, ya ha cesado, es cuando le damos el segundo. Eso lo he hecho así hasta ahora. Tengo un paciente que vino de Quebec en marzo, a finales de febrero, y con un nódulo también enorme, y entonces le hice un tratamiento muy intensivo y le aguantaba muy bien, a tope. Vino el tema del coronavirus y me dijo, oye, yo me tengo que ir. Y me tengo que ir ya, pero dentro de 2 días. Pues le hice un tratamiento a la semana. O sea, repetí un segundo tratamiento a la semana. Efectivamente fui muy cauto porque, claro, esa zona estaba como pues bastante impactada, pero este paciente, y solo puedo hablar de uno, no puedo hablar de que lo haya hecho en muchos, este paciente pues ha ido muy bien. Entonces yo no sé si encadenar varias sesiones, ¿qué sería más eficaz? Ahí tengo que hacer yo mis 2 grupos de pacientes, o encadenar 3 semanas seguidas, una semana por tratamiento, o seguir como hasta ahora, a medida que vaya dejando de ser eficaz un tratamiento, pues comenzar con el segundo. No sé si me he explicado más o menos. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Dejo a los demás. Tenemos algunas preguntas en el chat, Pedro Pablo, entonces te comparto porque el doctor Manuel Gargallo me dice que no tiene micro, entonces no puede preguntar. Nos pregunta sobre la experiencia en Boston. Sí, es verdad, ya lo veo aquí. En lo de chat, preguntas sobre experiencia de Basedow. Efectivamente, este estudio lo está llevando el profesor Lang en Hong Kong, que es el que tiene las series asiáticas más de mayor pacientes. Está teniendo buenos resultados, pero tampoco sé mucho más. Y él basa el tratamiento en que si reducimos la masa potencialmente autoinmune, pues se reduce las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Yo tengo 2 o 3 pacientes que voy a tratar, se los mandé para incluirlos en su protocolo. Son pacientes, bueno, donde la tasa de anticuerpos es bastante alta, quiero decir, son pacientes peculiares, determinantes, donde al menos él dice que los resultados que está teniendo son buenos. Yo experiencia personal no tengo hasta ahora. Yo sé que en el momento en que él me diga que ok, que incluyo en los pacientes que yo tengo con enfermedad de Basedow para esto, en el momento en que él me dé el ok, pues los trato con los criterios, con el mismo protocolo que le está haciendo. También la doctora Duque nos pregunta sobre si, no sé si lo puedes ver en el chat, quisiera saber el límite inferior de tamaño nodular para tratamiento. Sí, en una de las imágenes, bueno,
donde se ve el cono, aparece una imagen arriba y otra imagen abajo. Eso nos delimita la superficie mínima de tratamiento, que son 7,5 milímetros. O sea, nosotros podríamos tratar nódulos por encima de 7,5 milímetros si queremos estar seguros de no dañar zona que no sea tiroides sano. O sea, que el límite inferior serían 7,5 milímetros. Tienes una pregunta adicional también del doctor Gargallo, que no sé si la estás viendo. Así, el tratamiento, contraindicación, aunque haya pasado más de un año. Sí, aquí es posible que echéis en falta una diapositiva donde se habla de las indicaciones y las contraindicaciones del tratamiento con HIFU. Y había una, dentro de las contraindicaciones hay una que es total, que es que sea un cáncer de tiroides, que sea grado 4 o grado 5. Hay otra contraindicación que es el tratamiento con yodo, porque el tratamiento con yodo lo que hace es desestructurar la glándula tiroides como tal, su homogeneicidad, su espesor, su estructura como tal, y el software de la máquina está preparada para una estructura de tejido tiroideo sano. Con lo cual no se sabe los estudios que hay en tiroides de animales y tiroides de cerdo, pues resulta que había una dispersión excesiva y no una concentración de los rayos de ultrasonidos, con lo cual por eso se desecha. Yo no sé, me dice, aunque haya pasado más de un año, yo sigo a rajatabla las indicaciones y las contraindicaciones, y si el paciente me dice que ha sido tratado con yodo radiactivo, pues no lo trato. Y la otra contraindicación que hay es paciente que haya sufrido una intervención quirúrgica previa, traumatológica, de columna cervical y que lleve una placa de titanio, porque esta placa de titanio se calienta con los ultrasonidos y entonces pues no se le puede hacer. Luego están las contraindicaciones relativas, que son sobre todo respecto al paciente, pacientes que tengan tiene muy bien la simulación cuando llega a la consulta el típico mañico señor de 55 años que se le une la papada con la clavícula. Entonces ahí pues casi tenemos una contraindicación pero relativa, y una contraindicación que no es debida ni al nódulo sino que es una limitación propia de la persona o de la situación. Muy bien. Con lo cual, pues esos son. Tienes una pregunta adicional. ¿No hacéis ningún control de la eficacia de la ablación, contraste ecográfico, utilización de diferentes tipos de Doppler? A ver, no hacéis ningún control de eficacia de la ablación o contraste ecográfico con la utilización de distintos tipos de Doppler. En este sentido, yo no lo hago porque yo tengo tengo las máquinas que tengo. A medida que me vaya metiendo y que vaya haciendo mucho más y que cuente con otros grupos de trabajo que aporten otro tipo de aparataje, como por ejemplo poder tener una elastografía de los nódulos, nos vendría muy bien a la hora de la dureza o no. Y el tema del Doppler, la última publicación que hay al respecto es que existe una disminución de lo que es la vascularización periférica del nódulo en relación a este sentido. Yo no lo hago porque desde el principio no lo he hecho y porque no sé interpretar muy bien estos resultados, pero estoy seguro que dentro del protocolo que hagamos entre todos, pues uno le gustará el Doppler y se meterá en el Doppler, y otro se meterá en la elastografía y estará encantado de la vida, otro dirá, pues a mí me gustan los nódulos muy complicados, los que son pared con carótida para ir bien, y otros los que son muy complicados y otros los fáciles. Entonces yo creo que tenemos campo para que todos podamos elegir qué tipo de nódulos o qué tipo de protocolo queremos hacer, y yo me ocupo más de esto, más de lo otro, pero desde luego estoy con que cuanto más cosas midamos y más cosas estudiemos y más veamos qué es lo que pasa alrededor del tratamiento de los ultrasonidos y los nódulos de tiroides, pues más sabremos qué es lo que
qué es lo que queremos hacer, saber más de este tema que no sabemos tanto. Perdonad que os interrumpa. En este sentido es lo mismo que en radiofrecuencia. En radiofrecuencia hay quien utiliza contraste para ver eficacia y hay muchísimos grupos que no la utilizan. Realmente los resultados no son muy diferentes. Lo que sí encarece mucho es el coste, porque son contrastes muy, muy costosos que añades al forfait, claro. Aprovecho para hacerte... Sí, dime. No, que yo vi unas imágenes preciosas en un congreso donde se utilizaba radiofrecuencia. No me acuerdo ahora, metían una especie de contraste que además duraba muy poquito tiempo, que te hace la foto justo y se ve ahí. Las fotos son, desde luego, para publicaciones, congresos, fenomenal, pero es verdad que al contrario encarece mucho. Y ya son tratamientos caros como para empezar a meter todas estas cosas. Bueno, Tienes la verdad razón. es que es muy, muy bonito cuando usas un Sonoview, pero un Doppler de flujo lento puede darte incluso más información acerca de la capacidad de crecimiento de la periferia del nódulo. Y la elastografía, efectivamente, como has mencionado, pues también puede ayudar. De hecho, hay algún grupo en Galicia y nosotros también utilizamos alguna vez elastografía en eso, ¿no? Es decir, que Ojalá tuviera yo un equipo. esto tiene muchas preguntas porque tiene muchos retos por delante. Bueno, os acabamos de mandar un mensaje en el que, para que estéis todos informados, o mañana os llegará un correo donde nos podréis hacer llegar todas las preguntas que tengáis, que seguro que son muchas, y en la medida de lo posible trataremos de responderlas en un tiempo razonable y posteriormente os haremos públicas, digamos, todas las preguntas que hayamos recibido y las respuestas correspondientes. No sé si hay alguna pregunta adicional. La última, prometido, Pedro Pablo. Venga. Me ha parecido en la primera diapositiva que has puesto que decías que en bocio multinodular tenías resultados más heterogéneos. No sé si es que querías decir menos eficaces, que mejor ir al nódulo único y no al multinodular, o no te he entendido yo bien. No, me refiero cuando tienes nódulos en los dos lóbulos. Porque aquí ha habido pacientes que desde lo más sencillo a lo más complicado. Y entonces, por ejemplo, un nódulo bien grande o varios nódulos, por ejemplo, cuando hay 2 nódulos o 3 que son relativamente pequeños, se agrupan como si fuera uno mayor. Y esto tiene un resultado, X, reducción, no reducción. Pero, por ejemplo, en pacientes donde tienes nódulos en los 2 lóbulos, claro, en la misma sesión tratas un lado y otro. Cuando son grandes, mientras estás primero, por ejemplo, empiezas siempre por el más grande y siempre por la parte más inferior. Siempre hacemos lo más difícil lo primero, ¿vale? Como en radiofrecuencia, siempre lo mismo, siempre de la parte más inferior, siempre lo más difícil. Y luego, por ejemplo, tratamos primero la parte izquierda y nos vamos a los nódulos de la derecha. Así se va enfriando la zona de la izquierda. Luego hacemos los de la derecha y volvemos otra vez a hacer otra sección de los de la izquierda. Cuando analizamos los resultados, no siempre se comporta igual el nódulo del lado derecho como el del lado izquierdo. Quiero decir que por eso he dicho que en los bocios multinodulares, sobre todo me refería a nódulos que hay en los 2 lóbulos, que no porque se comporten de una forma en uno, vamos a esperar los resultados en el otro, que hay que estudiar todo. De acuerdo. Claro, los nódulos, pues cada uno es de su padre y de su madre. Y cada uno responde un poco, pues vosotros que ya sabéis mucho de esto y que habéis visto nódulos y tratados, y pues ya lo sabéis, no os voy a descubrir nada nuevo. Gracias. Perfecto. A ti, por supuesto. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y por este apoyo tan magnífico que lo agradezco de corazón. Muy bien, pues, gracias de nuevo. Como comentábamos, mañana os haremos llegar un email a todos y cualquier pregunta que nos queráis hacer llegar, pues estaremos encantados. ¿De acuerdo? ¿Algo más, Pedro Pablo, que quieras añadir? Nada más, porque yo creo que todos tenemos ya que incorporarnos a nuestras obligaciones. Ya os hemos quitado una hora larga. Y ya está, y desearos y transmitiros la ilusión y transmitiros mi acercamiento y la posibilidad y mi disposición a trabajar con todos vosotros en este tema, siempre y cuando queráis.
Muy bien, estupendo. Pues gracias a todos y bueno, seguiremos Y seguiremos dando la vara, ¿vale? Bien. Venga, desconexión. Cuidaros mucho. Adiós, adiós.